Hola amigos y amigas de Codeweb 1010, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso del CSS Video 57. Vamos a continuar viendo lo que es la propiedad transform y con los atributos de escala, de skew y de matrix. Esta es la parte 2 de este video. Si has llegado aquí por recomendaciones de Google o por recomendaciones de YouTube, perfecto, porque aquí te vas a aprender de manera más práctica y sencilla cómo utilizar el transform en tus cajas y en tus divs para tu página web. Así que sin más, vamos a repasar un poco lo que era esto, el transform 2D. El transform 2D que nos permite un elemento estilado en CSS ser transformado en el espacio 2D. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que basado en el sistema de coordenadas X, que es en el sentido horizontal, y en la coordenada Y, que es en sentido vertical, que se pueda modificar un elemento. Se aplica a cualquier elemento de la box model que sean de bloque. No aplica a tablas, pero sí a sus celdas. Esto te lo explico para que entiendas que se puede aplicar a prácticamente todo menos a las tablas. No se aplica a elementos inline, hay que convertir los elementos en bloque para que se pueda aplicar el transform y puede afectar, si le has dado al elemento z-index, pues también lo puede afectar. ¿Y cuáles son los atributos que tiene esta propiedad? Esto lo vimos en el video anterior, te invito a que lo veas. El trasladar, que es mover de un lado al otro. El rotar, que es rotar. En este elemento lo podemos rotar. Aquí aparece, aparentemente está desplazado, pero no, se rota en el mismo sitio. Y en este video vamos a ver el escalado. El escalado en el X, es decir, que si este es el elemento original, se hace más ancho o más pequeño. En escalado Y, que es en el eje Y, quiere decir que el elemento original es de este tamaño, se puede ser más alto o menos alto, es decir, va en el sentido alto. Y el escalado, cuando no tiene nada, que es esta tercera opción, que se puede dimensionar tanto en el eje X como en el eje Y. Eso lo vamos a ver ahora en el Codeweb. Y tenemos el skew. El skew es que sesga el elemento. Sesga en eje X, es decir, como si tiráramos de estos elementos hacia allá. Sesga en el eje Y, como si tiráramos para arriba. Y cuando es el skew sin nada, pues sesga en los dos sentidos, es decir, lo deforma en los dos lados. Y el matrix, que es como la película tal cual, matrix, es un atajo shorthand que contiene los valores rotar, escalar, trasladar y skew. Es decir, con una misma línea de código le podemos rotar el elemento, escalarlo, hacerlo más grande, más pequeño, trasladarlo, mover de un sitio a otro, y el skew o deformarlo. Así que sin más, vamos al VS Code para practicar estos tres últimos valores, el escalar, el skew y el matrix. Aquí tenemos nuestro VS Code, nuestro archivo HTML, nuestro archivo CSS y el navegador o lo que vemos en pantalla. Te explico rápidamente. El archivo HTML, tengo un contenedor principal o una caja principal que la he denominado con Classic Container, que es esta rosa con este borde como violeta, y dentro de ella he creado 7 ítems, cada uno de los cuales pues, es lo que vamos a ver hoy: la escala en X, en Y, la escala normal, skew en X, skew en Y, el skew normal, y la matriz. Esto un poco para que estas cajitas después nos van a servir para practicar lo que tenemos. Importante, muy importante, antes de cerrar el CSS, acordaros que tenéis que vincular tu archivo CSS con tu archivo HTML. Si no lo vinculas, que eso se hace en esta línea de código link CSS, que lo voy a borrar intencionalmente, ¿qué pasa? Que todo te queda plano. Todo lo que hayas escrito en tu CSS nunca se va a ver en el navegador porque no tienes vinculado tu HTML con tu CSS. ¿Cómo se vincula? ¿Cómo se hace? Se hace en el elemento o etiqueta head, dentro del elemento de la etiqueta head, link CSS. Ella lo linka, lo vincula o como lo quieras llamar. Y en el href pones exactamente el nombre del archivo CSS que estás utilizando. En el caso mío, style57, cs.cs y voilà, magia, ya está hecho. Dicho esto, vamos a cerrar entonces el HTML para concentrarnos en CSS. ¿Qué tengo en el archivo CSS? Tengo simplemente colorines y padding y poco más. E intencionalmente le he puesto un padding bien que me separe bastante lo que es los elementos dentro de la caja con respecto a la caja principal para que poder después trabajar con calma. Vamos a hacer uso de la propiedad display grid para poder trabajar, entonces que nos quede más interesante. Display grid, ahí ya lo tenemos, y le vamos a decir que le vamos a crear nuestra plantilla de columnas y nuestra plantilla de hileras. Vamos a hacer una plantilla de 3 columnas y 3 hileras. Tenemos 7 elementos, 3 columnas y 3 hileras. Entonces eso es grid template columns. Cada una le vamos a decir que lo distribuye equitativamente. Eso lo hacemos con una fracción para la primera, segunda, una fracción para la segunda y una fracción para la tercera. Ahí ya me lo crea. Y vamos a decirle grid template rows. Y ahí sí le vamos a decir una altura específica, 60 píxeles a cada una de ellas.
60 píxeles a la primera, 60 píxeles a la segunda fila y 60 píxeles a la tercera fila. Y ahí ya me las ha creado. Esto es en esta altura, ¿veis? Luego, para que me lo separe y para poderlo verlo mejor, para la actividad o ejercicio que vamos a hacer, le voy a poner también un gap exagerado que va a ser de 40 píxeles. Esto para que me lo separe bien y queden bien separados cada uno de los elementos, de manera que cuando crezca o escale lo que sea, no me afecte uno al otro. Muy bien, vamos entonces. Scale X, que es la primera caja. Scale en X, ¿qué hace? Que crece o no crece, o sea, se hace más grande o más pequeña en el eje de las X. Eso es transform, llamamos a la propiedad y le decimos scale en X. Aquí estamos y aquí le escribimos un porcentaje en función de si es mayor de 1, 1.1, 1.2, 1.3 va a crecer. Y si es menor que 1, 0.9, 0.8, etcétera, va a hacerse más pequeño. Vamos a ponerle 1.3. Ahí. Y ahí ya ha crecido. ¿Lo veis? Vamos a ponérselo más pequeño. 0.7, por ejemplo. Y ahí se hace más pequeño. Si os dais cuenta, escala no solo el tamaño de la caja, sino también lo que tiene adentro. Vamos a hacerlo más interesante, como en el video anterior, y lo vamos a hacer con un hover, con una pseudoclase. Entonces, esto es punto scale en X, 2 puntos para llamar a la pseudoclase hover, y esto lo cortamos y lo colocamos aquí, pero primero hay que abrir las llaves. ¿Para qué es eso? Para que cuando yo pase el ratón me haga efecto hover y se vea posición original y posición modificada. Simplemente para que te sea más interesante la explicación. Scale Y, mismo principio. Transform, scale Y, como se diría en inglés, e igualmente, si es mayor que 1, 1.2, 1.3, 1.1, se hace más largo. Y si es menor que 1, 0.8, 0.9, se hace más corto. En este caso estamos trabajando en el sentido de vertical. Entonces vamos a ponerle 1.1 para que veáis la diferencia. Veis que creció un poco. Realmente no sé, vamos a ponerlo grande para que se vea mejor. 1.4. ¿Veis? Y si lo hacemos más pequeño, vamos a cambiar este 1 por un 0. Se hace pues más pequeñito en el eje Y, solamente en el eje vertical. Vamos a hacer igual con el scale X, es decir, vamos a aplicar una pseudoclase, punto scale Y, y 2 puntos, la pseudoclase hover, que es cuando pasamos por encima del ratón, hace lo que se le indica, control X y control V, control S. ¿Y qué pasa cuando hacemos así? Pues se hace más pequeño. ¿Veis? Scale normal. Vamos otra vez a transform y buscamos scale. En este caso se aplica simultáneamente la X y la Y, la disminución o el crecimiento. Vamos a decirle que sea más alta, vamos a decirle un 1.5 y al mismo tiempo que sea más angosta, que sea más ancha, en este caso, más ancha y menos y más pequeñita. Entonces sería 1.5 para que sea más ancha y 0.7 para que sea más baja, más pequeña de altura. Control S y ahí tenemos más ancha y menos en altura. Para que se nos vea mejor, le vamos a aplicar un hover igualmente. Punto scale y 2 puntos pseudoclase hover. Abrimos llaves, esto cortamos, control X y lo pegamos aquí, control V y guardamos. ¿Veis? Cuando pongo el ratón me hace eso. El skew, ¿qué hace el skew? El skew deforma en ángulo según el eje. En el eje X, en el eje Y o en este caso en los dos ejes. Aquí le vamos a indicar es un ángulo. Entonces, transform, skew en X. Hay que buscarlo, skew en X aquí. Y le tenemos que decir un valor de ángulo. Vamos a decirle 45 grados. Ahí tenemos, se ha deformado en 45 grados. El eje X se ha movido 45 grados. Yo le puedo poner también valor negativo. Sería pues al contrario. Entonces, eso es lo que hace el skew. Hace una deformación en el eje X, que es este de aquí, y se desplaza para allá. O sea, como que lo tirara, ¿no? Lo acostara en este caso. Vamos a hacerle lo mismo que le hemos hecho hasta ahora para que se vea mejor cuando pasemos el ratón. Es decir, le vamos a aplicar una pseudoclase. Punto skew en X, 2 puntos, la pseudoclase hover. Abrimos las llaves y cortamos y pegamos. Control S, de manera que, ¿veis? El efecto cuando pongo el ratón encima. Skew en Y, lo mismo, pero en el eje de la Y. Transform, skew en la Y, ponemos el ángulo, vamos a decirle en este caso, vamos a hacer un ángulo pequeño, 20 de eje, que significa degrees o grados en inglés, y ahí me lo tiene. Igualmente puedo poner un valor negativo,
En este caso lo voy a dejar así. Y vamos a hacerle lo mismo, vamos a aplicarle una pseudo clase para que sea más interesante el efecto. Punto skew en Y y le decimos un hover, abrimos las llaves, cortamos esto, control X y lo pegamos aquí, control V y control S, salvamos. ¿Veis? Escalado en X, ¿se hace más angosto o más ancho? Más angosto o más ancho. Escalado en Y, ¿se hace más alto o menos alto? Escalado en los dos sentidos. Skew en X distorsiona según el eje X, skew en Y distorsiona según el eje Y, y el skew completo pues coge los dos, como hemos visto en el escalado. Entonces escribimos aquí transform, porque todo es aplicándole la propiedad transform con el valor skew, y aquí le vamos a decir 2 grados, tanto en X como en Y, vamos a decirle 20 grados, 20 degrees, y 45 degrees, que son los grados. Ahí, esto es lo que me hace una distorsión, que es lo que le hemos indicado. Vamos a hacérselo entonces aplicándole una pseudo clase para que sea más interesante. Punto skew, 2 puntos hover. Hover es cuando le pasamos el ratón por encima y cortamos esto de aquí y lo pegamos aquí. Control S. ¿Veis? ¿Veis cómo queda? Matrix. Matrix, como la película. Esto sí hay que tener un poco más de cuidado. Los órdenes de los parámetros son escalado en X. Solamente acepta 6 parámetros. 2 de escala, 2 de skew y 2 de translate. Translate fue lo que vimos en el video anterior. Es decir, solo escalar, solo deforma y solo mueve. El rotar no lo tiene aquí el matrix. Entonces vamos a ponerle el matrix, transform, porque es la propiedad transform. Y dentro de la propiedad transform, el valor o el atributo matrix, que si no me equivoco está de primero. Son 6 valores. Primer valor, el escalado en X. Vamos a con esto. Vamos a escalarlo, vamos a hacer lo que sea más ancho. Vamos a ponerle el doble, coma. El skew en Y, aquí hay que tener cuidado, porque el skew, cuando se trabaja en matrix, no se trabaja con el ángulo, se trabaja con la tangente del ángulo, porque solo coge valores numéricos. Esto es porque la matrix es una matriz, solo coge valores numéricos. Es algo que tiene que ver con el álgebra, la matemática y todo lo demás. No te preocupes. Tú tienes una calculadora, tienes el internet, tú puedes buscar un ángulo y que el ángulo te calcule la tangente. Y ese es el valor que vas a poner. Para 30 grados, 0,57. Yo le voy a poner 0,6. Listo. Ya está. Tercer valor, aquí estamos. Primero en el escalado en X, segundo en el escalado en Y. Este es el tercer valor, el skew, en la X. Es decir, otro valor de tangente. Le voy a decir 1 para que sea un ángulo de 45 grados. El 1 es el ángulo de 45 y 0,57 es para un ángulo de 30. El escalado en Y, que es para hacerlo más alto o más pequeño, yo le voy a decir 1.5, que crezca, que sea más alto. El trasladarlo, pues ya sabemos cómo se trasladan a la izquierda o a la derecha. Vamos a decirle 6 y vamos a decirle 3. Control S. Aquí aparentemente no se ha movido. ¿Por qué? Porque le hemos puesto 6 y 3 y son 6 píxeles y 3 píxeles. Pues eso es muy pequeñito, muy pequeñito. Vamos a ponerle 100 y 100. 100. Son 100 píxeles. Al igual que no le trabajamos con grados, aquí no le ponemos las unidades PX, simplemente el valor que es decir, 100 y 100. Control S y ¿ves? Ahí se me ha ido para abajo. Ahí sí se ve cómo se ha movido. Y tú me preguntarás, ¿le puedo poner más de un valor de transform a algún elemento? Pues vamos a hacer el experimento. Vámonos aquí a transform skew en Y, es este de aquí. Vamos a ponerle otro transform y este otro transform vamos a ponerle que sea un escalado en X, es decir, o que sea más ancho o más angosto. Vamos a decirle que sea más pequeño, 0.8, control S, y sí, lo hace más pequeño, pero me anula el skew. ¿Os dais cuenta? Ya el skew me lo anula. Voy a comentar esto. ¿Veis? Tengo skew, pero si lo coloco después un transform por debajo, me aplica la ley de la cascada y me anula lo anterior. Así que tenéis que tener cuidado con esto. Solamente se le puede aplicar uno de los valores. ¿Por qué? Porque todo es así. Así es el CSS. No me pregunté por qué, pero sí lo hizo nuestro amigo. Entonces, scale en X solamente puedes trabajar en el ancho del elemento, o hacerlo más ancho o más angosto. Scale en Y, más alto o menos alto. Scale en los dos sin nada, o sea, scale con el paréntesis puede trabajar, ahí sí puedes trabajar con los valores. Skew en X, solo deformar en X, skew en Y, solo deformar en Y, y el skew sin nada, deformas en los dos. Y puedes transformarlo con
la matriz hay que tener mucho cuidado porque lleva un orden, lleva las tangentes y no es tan fácil. Sabes que tienes que llevar un orden estricto. Primer valor es la escala en X, segundo valor es el skew en Y, pero con tangente del ángulo, tercer valor es el skew en X, pero con tangente del ángulo, scale en Y, pues un porcentaje, y los dos últimos valores, trasladar en X y trasladar en Y, que eso es muy fácil, eso ya sabemos que se va para un lado o para el otro. Espero que te sirva de utilidad este vídeo, este transform, que es muy interesante, pero tiene también sus pequeños detalles. Ya tú le sacarás la utilidad que tú le veas en tu página web. Importante que sepas que existe y cómo se utiliza, para que después lo puedas aplicar a un detalle en particular en tu página web. Gracias por ver este vídeo. Te pido por favor que dejes tus comentarios, dejes tus likes, tus me gusta, compartas con tus amistades, active la campana de las notificaciones y suscríbete. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía, para que puedas disfrutar más de este tipo de contenido, tanto de HTML y de CSS. Nos vemos en la próxima. Adiós.